Desbloquear los bloqueos físicos. Este es un tema que en la actualidad necesitamos. La Biblia tiene 66 libros. Es el manual de nuestra vida. Está escrito con muchos detalles para el Hijo de Dios, para el ser humano, para la criatura y para el Hijo de Dios. ¿Cómo desbloquear los bloqueos físicos? Los bloqueos en las carreteras es una expresión y forma de protestar contra las autoridades del gobierno. Es curioso que hay leyes a favor de los bloqueadores para protestar contra las autoridades. Los bloqueos en las carreteras, y estamos conscientes de todos estos, perjudican el desarrollo de la ciudad o de una nación. Y muchas veces empobrece los bloqueos y se llega a la miseria y al alza de precios de la canasta familiar. En esta hora decimos, ¿cómo lo calificamos estos bloqueos en las carreteras? Oiga esta palabra, lucha de poderes políticos. ¿Quién tiene más dominio y autoridad en el país? Ese es un punto de vista físico. Hay un científico que dijo, energía es igual a materia. Energía es igual a materia. Lo que hoy vemos en nuestros ojos, con lo que vemos hoy con nuestros ojos, las cosas que están sucediendo es la parte física. Pero detrás de esa materia hay algo que nosotros no entendemos. ¿Quiénes entienden esto? Los que tienen madurez espiritual, los que han nacido del Espíritu, los que han nacido de nuevo en espíritu de lo alto. Permítanme entrar al tema. En la Biblia hay figuras y sombras, la parte espiritual, y permítanme leer el libro de Éxodo capítulo 17, versos 9. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué, verso 10, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Verso 11. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. El verso 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Verso 13. Y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto ocurrió en lo literal. Amados hermanos, amigos, hoy en día hay un desconocimiento del espíritu de la palabra. Esta historia que acabo de leer ocurrió literalmente. Pero hoy en día
Dios nos enseña a través de su palabra, amados hermanos en Cristo, lo literal ahora en este tiempo es lo espiritual. Y aquí un poco desglosamos, no vamos a relatar toda la historia, porque ya lo leímos. Una batalla contra el enemigo de los amalecitas, israelitas y amalecitas. ¿Por qué Moisés dijo a Josué: agarra tu espada y el ejército, tú abajo y yo voy a estar arriba? Subió a la colina, a la montaña, y dice que Moisés levantó las manos y una mano le agarraba Hur y la otra mano le agarraba Aarón. Mientras estaban levantadas las manos de Moisés, abajo la guerra estaba ganando, la batalla, los israelitas. Y dice que Moisés se cansó con las manos y bajó. Y cuando bajó, ¿qué ocurrió? Que los amalecitas estaban haciendo retroceder a los israelitas. Y Hur y Aarón pusieron una piedra y levantaron las manos. Y así, hasta la puesta del sol, la batalla se dio. Y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende con la palabra del Nuevo Testamento, el libro de Efesios capítulo 6, versos 12, porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalid de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Efesios 6:12. Amado hermano, en este versículo, oiga esto, falta. En tu Biblia dice: porque no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra príncipes. Oiga, ahora vamos a desglosar. Cuando dice esta palabra pelea, nuestra pelea no solamente es contra hombres de carne y hueso, y esta palabra pelea quiere decir en el idioma griego pale. ¿Y qué significa pale? Pale es lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien va a orar, aquí empezamos, se produce una lucha. Una pelea de cuerpo a cuerpo. Entonces decimos así, hermanos: pelea contra hombres poseídos por espíritus y demonios. Se pelea los que están dentro de ellos, de espíritu a espíritu. Entonces hay seres humanos que cambian el carácter, su forma de vivir, y no tienen el razonamiento humano y piensan de otra manera. Entonces esos seres, esos hombres, están poseídos por espíritus y por demonios. Hasta les hace cambiar el carácter. Y aquí hay algo que quiero reiterar. Cuando Pablo escribió esta carta, algo llamó la atención. Reitero nuevamente esta palabra pale, pelea. Él vio en el circo de Roma que los gladiadores peleaban cuerpo a cuerpo. Hoy en día, el Hijo de Dios tiene que entender que tiene que pelear de espíritu a espíritu. ¿Pero con qué va a pelear?
con caras feas, con puñetes, con patadas, con golpes. No, con la palabra. Dice, la palabra de Dios es la espada de doble filo. Por eso Jesús nos enseñó cómo pelear. De escrito. Satanás también le dijo, escrito está. El Señor le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La lucha, la pelea es con la palabra, y la palabra es la espada de doble filo. Si en este tiempo no manejamos o no somos diestros en la palabra, muchas veces vamos a ser derrotados por el falto de conocimiento. Y aquí solo voy a tomar una palabra de este versículo 6, versos 12. Sino contra los príncipes. Y aquí hay algo que me llama la atención y está escrito en la palabra, en el libro de Daniel, capítulo 2 adelante, habla sobre príncipes. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. O sea, ¿qué estaba haciendo Daniel? Había entrado en ayuno. Pero oiga esto, amado hermano, el verso siguiente. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el verso siguiente dice, el día 24 del primer mes. ¿Qué estaba ocurriendo con Daniel? Estaba en un ayuno. Pero que hay algo interesante, que muchas veces pensamos que con ayunar vamos a tener más poder. Debemos entender claro, amados hermanos, ¿cuál es más importante? ¿El ayunar o el hablar con Dios, o como llamamos, orar a Dios? ¿Cuál es más importante para usted? ¿Ayunar o orar a Dios? Y aquí en este pasaje del capítulo 10 nos enseña, hermanos, y vamos a seguir leyendo, en el verso 12, entonces me dijo, no temas, Daniel, oiga esta palabra, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y oiga esto, y a causa de tus palabras he venido. Desde el primer momento en que empezó a orar, ya Dios ha oído dice, fueron oídos tus palabras. La noticia le está dando el ángel a Daniel. Fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. El ángel no ha venido a causa del ayuno, a causa de que se humilló. Se humilló delante de Dios. Entonces aquí reitero, ¿cuál es más importante? ¿La oración o el ayuno? Y la pregunta sería, ¿por qué el ángel llegó después del ayuno? Y el ángel le contesta que apenas terminaste de orar y hablar al Padre, Él me ha enviado a causa de tus palabras, de tu oración, no de tu ayuno. ¿Cuál es más importante? ¿La oración o el ayuno?
Hoy en día tenemos que preguntarnos, amados hermanos, en Cristo. Verso 13, mas el príncipe del reino de Persia, le está relatando el ángel, se me opuso, dice, 21 días. Entonces aquí vamos ahora, hacemos la figura y sombra del libro de Éxodo entre Moisés, cuando levantó las manos, estaba Ur y Aarón. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Entonces, ¿qué ocurrió en la estratosfera? Arriba. Pelea. Pelea. Oiga esta palabra. Cuando alguien ora, habla con Dios, produces batallas, guerras en los aires. ¿Y quién está en los aires? Es el enemigo. Aquí dice clarito, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Amados hermanos, y aquí vamos entonces un poquito desglosando. 21 días de pelea, ¿con quién? Con el príncipe de Persia. ¿Quién es ese? O sea que en cada nación hay un príncipe de parte del diablo, que el Señor reprenda. En cada nación, entienda por favor, son 194 naciones. ¿Eso qué significa? Que hay 194 príncipes que están controlando. ¿A quién? La pregunta es eso. ¿A quién les controla estos príncipes caídos de parte del diablo? Que el Señor reprenda. A los presidentes. A los presidentes de cada nación. Si usted se da cuenta que el carácter, la forma de vivir de los presidentes de este planeta Tierra, de las 194 naciones, usted fíjese en Latinoamérica, cómo son los presidentes. ¿Tienen amor por su pueblo o son tiranos? Entonces, oiga esto, esos príncipes caídos, ellos toman el control de la vida de un presidente de una nación para dominarlo. En cada nación, por ejemplo, en Latinoamérica, que tanto se habla de los incas, Bolivia tiene un príncipe caído, se llama Pachamama, que le dan culto hasta los catedráticos de las universidades. Estudiantes profesionales hacen su COA los primeros viernes y los últimos viernes. Gente profesional esperan los primeros rayos del sol, van a lugares de los incas. Cuando alguien participa en algún lugar, como por ejemplo el Tiwanaku, si alguien va a dar culto o va a haber una ceremonia en ese lugar, hay posesiones demoníacas. Es como una puerta hacia los cielos caídos, y esos bajan para poseerse, para cambiar el carácter y tomar el control de las personas. En este caso, ese príncipe Pachamama de este país, ¿a quién toma el control? A los presidentes. Amigos y hermanos, diferentes países del mundo
están siendo controlados. Y aquí permítame leer el libro de Salmos, capítulo 2, dice la palabra. Vamos a dar lectura. Oye esta palabra, amado hermano en Cristo. ¿Por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El verso 2. Los reyes de la tierra se rebelan. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes. Los presidentes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Verso 3, ¿qué dice? Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. Gracias. Oiga esta palabra, el verso, me gustaría que volvamos al 3, 2, 3. ¿Qué dice? Perdón, el 4. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burla de ellos. Gracias. Hermanos en Cristo, ahora entendemos la Organización de Naciones Unidas. Es un conjunto de naciones, pero todavía no es el total. ¿Cuál es el objetivo de un presidente de un ex país dominado por el príncipe de cada nación? Por ejemplo, de nuestra yacta, el príncipe Pachamama gobierna ¿a quién? A ese presidente, y uno de los puntos que coloca ese príncipe caído es que no se hable en el país de la palabra de Dios, que no se lea la Biblia en las escuelas, en los kinderes, que no se lea en la escuela la Biblia, que no se lea en los colegios y en las universidades, y que todos hablen de razonamiento, de humanismo y de ateísmo. Cuando hay un país así, ese príncipe ha tomado el control y ha escogido a un presidente, escuchen, a un giborín, a un tirano que va a ir en contra de Dios. Amigos, hermanos, ¿cómo desbloquear a los bloqueadores físicos? Continuamos con esta palabra. Verso 14 de Daniel 10, 14. He venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión para los días aún lejanos. Los versos 20, entonces él dijo, oiga esto, 10:20, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Ahí podemos ver otro príncipe de Grecia, gracias. Otro principado donde en Grecia los griegos, ¿de qué hablan? Oiga, ¿de qué hablan? De sabiduría. La palabra sabiduría en el idioma griego es sofía, de sabiduría, de una sabiduría humanística,
de una sabiduría caída, de una sabiduría diabólica, de una sabiduría demoníaca, de una sabiduría de espíritus caídos. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, hablamos de la sabiduría de Dios. Dios tiene sus 7 espíritus y uno de ellos es el espíritu de sabiduría. Descubrimos con la palabra y con la guía del Espíritu Santo que estas potestades producen problemas en el país. Oiga esto, amado hermano en Cristo. Esto es importante que entendamos. Cuando hay este tipo de bloqueos en el país, en un ex país o en este país, es lucha de poderes, donde quieren tomar el control. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que no vamos a ir. El verdadero cristiano, hijo de Dios, nunca va a ir a bloquear. El falso hermano sí va a ir a bloquear, va a ir a pelear con chicote, con palo, con piedras. Ese es el falso hermano. El verdadero hermano, la pelea es de espíritu a espíritu. Esta es una gran responsabilidad. Amados hermanos en Cristo, que los hijos de Dios, que en este tiempo tenemos que darnos cuenta. La Biblia dice 1 Timoteo 2, ante todo recomiendo que se hagan oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Esto que está diciendo, si tú eres hijo de Dios, debes orar, suplicar y acciones de gracias por quién, por toda la humanidad, por toda la gente, por los hombres. Y aquí hay una palabra, oración. ¿Por qué Dios nos llama a orar? El verdadero hijo de Dios no vamos a ir al bloqueo, no vamos a ir a pelearnos, pero sabemos y estamos conscientes que ese príncipe de Pachamama ha tomado el control del presidente de este país para poder paralizarle y producir, ¿qué cosa? La pelea entre ciudadanos, entre, como dicen, entre hermanos. Hermanos en Cristo, oiga esto. Nosotros como hijos de Dios entendemos que nuestra lucha es espiritual, porque no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra gobernadores. Oye esa palabra. Qué importante es la oración. Y yo le pregunto, si usted ve en los medios de comunicación, la gente está desesperada que se desbloquee. Dicen, estamos perdiendo millones, estamos perdiendo tanto esto. Acuden a las autoridades, acuden al gobierno, acuden al otro. ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no acuden a Dios? Porque el hombre, cuando solo tiene cuerpo y alma, va a querer solucionar con sus propias fuerzas. Hermanos en Cristo, qué gran responsabilidad es de un hijo de Dios que tiene que orar, interceder. Lucas 3:21 dice, mientras oraba Jesús, el cielo se abrió
¿Cómo vamos a desbloquear en este país de Bolivia las carreteras que están bloqueadas? Aunque algunos dicen eso es ridículo, o eso es tal cosa. El que dice cosas es un ignorante, porque no conoce al Dios vivo. Y los que sabemos que Cristo habita en el ser humano, sabemos lo que está ocurriendo y qué es lo que Dios nos está diciendo. Batallas. Bolivia quieren tomar el control, ese príncipe. Y Jesús dijo, mientras él oraba, el cielo se abrió. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, en Cristo? Orar donde tú vives, en tu sector, donde tú vives, en ese lugar. No es necesario que tú vayas a orar en los bloqueos, no. Porque Dios es espíritu. Tu batalla. Recuerda Moisés, cuando levantaba las manos, la guerra ganaba. Recuerda que el mensajero Gabriel estaba luchando 21 días porque el príncipe de Persia se opuso, estaba peleando con él. Ahora que nosotros, como hijos de Dios, que Cristo habita en ti en espíritu y el Espíritu Santo, debes pelear. Debes pelear con la espada de doble filo. Y cuando tú vas a empezar a orar para que se levanten estos bloqueos, debe ganarse la batalla aquí arriba. Y cuando la batalla se va a ganar arriba, entonces el príncipe Pachamama va a soltar ¿a quién? Al presidente actual. Oigan esto. Ese príncipe gobierna, pero cuando oramos, entramos en batalla, vienen los ángeles, viene el príncipe principal de ángeles, Miguel, para pelear. ¿Bolivia quieren tomar el control? Amado hermano, es importante, como hijo de Dios, debes conocer los 3 niveles de oración: la oración en el atrio, la oración en el santo y la oración en el santísimo. Debemos entender que el Espíritu Santo ora por nosotros. Él ora y nos enseña para que nosotros oremos. Y el Padre que está sentado allá y está intercediendo al lado del Padre nuestro Señor Jesucristo, que Él va a interceder por este país. Y aquí hay una palabra, permítame leer, amados hermanos. Dice, se debe orar por los que gobiernan. Estoy leyendo la Biblia, 1 Timoteo 2:2. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. Hace muchos años, la primera autoridad política era prefecto. Mi pregunta de ahora es, ¿por qué se llama ahora la primera autoridad gobernador? No es casualidad, no es invento de nadie, porque hay gobernadores. La Biblia dice, Efesios 6:12, que hay gobernadores en cada ciudad, en esas 16 provincias de esta llacta, Jochapampa, que se elige por la autoridad política a un gobernador. Hay otro gobernador espiritual caído que toma el control. ¿Para qué? Para atontar al gobernador físico, para que no haga ningún trabajo, que solo se mire. Y cuando le van a exigir, un poquito va a mover para mostrarse que está trabajando. ¿Será casualidad? De Efesios 6:12, pregunto. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo Satanás con sus seguidores? Está empezando a tomar el control de las naciones. Gobernadores
Bolivia tiene 9 gobernadores. Amigos y hermanos, esos gobernadores no están durmiendo. Estoy hablando de gobernadores espirituales que gobiernan a gobernadores físicos, a alcaldes físicos. Hay espíritus y demonios que controlan a alcaldes y a concejales, a dirigentes. Mire cómo está el país. ¿Qué quieren hacer? Quieren despoblar como a Júpiter. Quieren hacer desaparecer a los humanos. Quieren llenar de miseria, pobreza, que nada produzca en este país. Ese es el trabajo de Satanás, su mente. Hoy en día mucho se habla que falta arroz en este país. Un expresidente regaló 2,000 quintales de arroz a un país. ¿Supo el pueblo eso? Hermanos, yo creo que este es un tiempo en que tenemos que entender cómo estos espíritus, principados, gobernadores espirituales de los aires están tomando el control a los hombres físicos, las provincias, los cantones, están tomando el control. Por eso Dios nos llama, se debe orar por los que gobiernan. A nosotros no nos interesa, oiga, a los cristianos, al que habla, un verdadero pastor nunca se mete a la política. Un verdadero pastor no participa para ser presidente, ni gobernador, ni alcalde. Estoy hablando de un pastor. Hermanos en Cristo, se debe orar por los que gobiernan. Usted sabe ahora y claro, ha escuchado, si un presidente es malo, malvado, que maneja a los hombres con palo y chicote, ¿quién está gobernando? El príncipe Pachamama. ¿Cómo vamos a desalojar? Combatiendo de espíritu a espíritu. El Señor dice que es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio. Él viene a pelear por nosotros, por los hijos de Dios. Y esta es la gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad de los hijos de Dios cristianos. Orar, orar, orar. Se debe orar por los que gobiernan. No, a un hermano en Cristo o un pastor no nos interesa, sea de izquierda o derecha o del centro, no nos interesa. Lo que nos interesa es orar, porque cada hombre que está en el gobierno, sea senador, diputado, gobernador, alcalde, concejal o dirigente, tiene que dar cuenta a Dios. Hoy se pueden reír, pueden mofarse y burlarse, pero cuando partan de esta tierra tendrán que dar cuenta. Pero muchos también, a lo largo de la historia, he visto a expresidentes morir terriblemente con enfermedades incurables, pidiendo perdón a Dios por haber causado tanta maldad en el país. Juicios correctivos por mal manejo que se le ha entregado Dios. Dios ha entregado, ya sea los socialistas o comunistas o derechistas, para que sean presidentes,
bajo la responsabilidad de ellos, tienen que dar cuenta a Dios el día de mañana. Y si hay un mal gobierno, habrá juicios correctivos con enfermedades incurables para que se rindan a Dios. Para terminar, permítame leer la oración completa. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a orar, hermanos? Alguien dice, vamos a orar con oración. Mucha gente dice, con oración van a solucionar. Esa gente que dice es un ignorante, no conoce a Dios, aunque sea un científico. Con oración van a solucionar. Con oración van a solucionar. Eso no sabe nada. El verdadero Hijo de Dios, al orar, entra en batalla, en guerra en los aires. Qué importante es usted que ore como Hijo de Dios. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. ¿Para qué? Oiga esto. Para que podamos gozar de una vida tranquila. Entonces aquí va una responsabilidad de los hijos de Dios. ¿Por qué hay bloqueos? ¿Por qué hay paros? ¿Por qué hay esto? Porque los evangélicos verdaderos han dejado de orar, más se han dedicado a ayunar, más se han dedicado a buscar dinero, prosperidad, más se han dedicado a buscar solo los beneficios de Cristo. Piensan que con ayunar van a solucionar todo. Si tanto ayuna el pueblo de Dios, ¿por qué no hay soluciones? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es más importante? ¿Orar o ayunar? Orar a Dios. Daniel oró. Desde el primer momento que oró, el ángel vino. No es que vino a los 24 días. Amigos, hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo, si vamos a orar por nuestras autoridades, vamos a orar en el lugar donde vivimos para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos los sentidos. Porque hay crecimiento de ladrones, porque hay tanto feminicidio. Ahora aparece el pan de cada día, noticias que el fulano de tal le ha matado a su mujer y le ha enterrado en tal lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo está tomando el control. ¿Qué hacen las autoridades? Nada. No pueden, porque no tienen conocimiento de Dios. Pero en cambio tú, cristiano, hijo de Dios, tienes que pelear. No discutiendo, no hablando, gritando. Entra a tu casa, cierra tu puerta, habla con Dios a solas, pelea en el ámbito espiritual. Y Dios se encargará. Porque el libro de Salmos dice 24, el Señor ha dicho que la tierra es de Él es el dueño. El dueño de esta tierra no es la Pachamama, es Dios. Y los que habitan este mundo es de Dios. Y cuando tú entres a orar, a hablar con Dios, entras en guerra. Los ángeles de parte de Dios empezarán a pelear, empezarán a desalojar, empezarán, ¿qué cosa? Primero a desbloquear arriba. Se va a desbloquear en el ámbito espiritual primero. Si esto supieran las autoridades, como en su ignorancia, cuánto de plata gastan en los policías, cuánto de plata gastan para poder desbloquear. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios vivo. Tú que conoces al Dios vivo, debes desbloquear orando en arriba, en los aires. Y cuando se va a desbloquear arriba, apresarán a todos aquellos bloqueadores. Oiga esto, no a los hombres,
sino dentro de los que están bloqueando a esas personas, tanto mujeres y hombres, están dentro de ellos demonios y espíritus, y cerca de ellos ángeles caídos. A todos esos van a apresar y van a llevar cuando tú ores. Cuando tú ores. ¿Quieres que haya paz y tranquilidad? Debes orar. Si esto entendería este país, gozaríamos de muchas cosas. Si este país fuera cristiano, habrían hijos de Dios. Sería una gran bendición, una luz para las naciones. De los 194 naciones, no hay un país totalmente cristiano. Porque la Iglesia Católica no es cristiano. La Iglesia Católica Romana Apostólica no es cristiano, es mariano, mariana. Veneran a la Virgen María. ¿Cómo se ha confundido esos principados, esos gobernadores? ¿Cómo confunden? Piensan que la Iglesia Católica es cristiana. No es cristiana, es mariana. Los hijos de Dios que nacemos de nuevo en espíritu somos cristianos cristocéntricos. Hablamos de ese Dios vivo. Termino. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, dice la palabra. Timoteo 2:3. Entonces, orar, interceder por nuestros gobernantes, por los presidentes, por las autoridades, por los gobernadores, por los alcaldes, por los diputados, por los senadores. El Señor dice, esto es bueno, esto hagan. Y esto agrada a Dios nuestro Salvador. Al ver esas convulsiones en este país, Dios nos está agradando de sus hijos. La palabra es claro. Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Para muchos, lo que he expresado en esta noche tal vez es ridículo o tontera. Pero para esa persona que no conoce a Dios, alguien dice, Dios no existe. La palabra dice, Salmos 14 y 23, el que dice que Dios no existe es un tonto. Y los hijos de Dios no somos tontos, somos sabios. Como sabio, debes orar. ¿Qué tipo de oración has aprendido? ¿En el atrio, en el santo o en el santísimo? Este es el tiempo, amados hermanos. Yo quiero invitar en este momento, tal vez esté en su casa o en algún lugar, si usted es hijo de Dios, ore, pelee. Si vives por el sector de Vinto, o en el Chapare, o en algún lugar de este país, ore, pelee cuerpo a cuerpo, pelee de espíritu a espíritu. Haga esa, desaloje sus espíritus y el Señor desalojará con su ejército. Yo quiero invitarle en esta hora, como hijo de Dios, no permitamos que el diablo haga su fiesta falsa en estos bloqueos. El diablo se hace su fiesta. El verdadero cristiano no acuye coca. Oyó mi hermano en Cristo. El verdadero hijo de Dios cristiano no acuye coca. No va al bloqueo. No va a la marcha para bloquear. No quita sus alimentos, no lo guarda. El verdadero hijo de Dios es misericordioso.
Dios quiere misericordia. Dios no quiere sacrificios. Los ayunos son sacrificios. Dios quiere misericordia. Yo le invito a este momento a orar. Donde quiera que esté usted, acérquese. Donde hay bloqueo, ubíquese a ese lugar donde usted vive. Hable con Dios. Que en el momento que usted vaya a hablar con Dios, aquí arriba va a producir, ¿qué cosa? Una batalla. Van a poder desalojar al príncipe Pachamama. Van a desalojar a los gobernadores, a esas autoridades físicos que están atando, bloqueándolos en la mente con tus oraciones. Vamos a entrar en una oración. Padre, gracias por tu palabra, que tú nos enseñas. No tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra príncipes, contra potestades, contra poderes, contra gobernadores, contra fuerzas cósmicas. En el nombre de Jesús, ante ese nombre, sobre todo el nombre que no hay otro nombre, dado en el cielo y en la tierra, Jesucristo, ante ese nombre tiemblan potestades, potestad Pachamama, fuera de Bolivia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera de potestad Pachamama, fuera de Bolivia, en el nombre de Jesucristo. Quebramos poderes, potestades, gobernadores, fuera de las ciudades de este país de Bolivia, fuera de las ciudades de los 9 departamentos de este país, fuera de las provincias, fuera de los cantones, espíritus inmundos y demonios, retrocedan, retrocedan. Satanás, te recuerdo que tú eres un vencido. No puedes hacer tu fiesta en este país de Bolivia. Te recuerdo, Satanás, que mi Cristo te ha vencido cuando Él ha resucitado y tú eres su esclavo. Nada puedes hacer en este país de Bolivia. Fuera en el nombre de Jesús. Eres esclavo de mi Dios, de mi Cristo, del Rey de Reyes. Satanás, a ti te espera el lago de fuego y azufre, la muerte eterna. Ya estás sentenciado con tus príncipes, con tu príncipe de Pachamama, con tus gobernadores, con los espíritus inmundos y demonios de este país. Ya están sentenciados. Potestades, potestad urcupina, el Señor te reprenda. Fuera de este país de Bolivia. Está sentenciado. Todos los espíritus caídos y ángeles caídos están sentenciados y condenados al lago de fuego y azufre. Fuera de este país de Bolivia. En el nombre de Jesucristo, Padre, nuestros espíritus, Señor, que tú tienes tus guerreros de luz. Señor, entren en esas batallas contra las tinieblas. Las tinieblas no son nada delante de ti. Tu palabra dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Bolivia, hay luz y se van las tinieblas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, desde los aires, ahora toma el control. Mi Dios, mi Señor, el Todopoderoso, el guerrero de los guerreros, el Señor de señores, Jesucristo. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, toma el control de este país de Bolivia. Gracias, papito, Señor. Tú amas a este país. Acuérdate de la visión que tú me has dado, que este país será la luz para las naciones. Bendice, Señor. Bendigo las autoridades, al presidente, al vicepresidente, a los senadores, diputados, alcaldes, gobernadores. Bendigo a los concejales,
aun a los dirigentes de este país de Bolivia. En el nombre de Jesús, que tu presencia, tu luz, ilumine en el cuerpo, en el alma, y que nazca el espíritu humano en estas autoridades que tú has puesto en este país de Bolivia, Señor. Tú has puesto estas autoridades. Ninguna autoridad ha ido por su partido político o puesto por algo. Tú eres el dueño de esta tierra y el dueño de los que habitan en este planeta Tierra. Gracias, Señor, por estas vidas. Tú dices, orad por los presidentes. Oramos, Señor, por los 194 presidentes de las naciones. Oramos por esas autoridades. Que tu luz, Señor, alumbre en las 194 naciones de este planeta Tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás desbloqueando para que haya paz y tranquilidad y pacifismo. Que tus hijos, que nos has puesto, Señor, como luz. Tu palabra es verdad. Ustedes son la luz de este mundo. Gracias, Papito Dios. Señor, queremos alumbrar en este país de Bolivia. Y cada hijo, hija tuya, que está hablando contigo, Señor, en ese lugar y entrando en esa batalla con la espada de doble filo para cortar las cabezas de esos espíritus y demonios en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Tú nos has puesto este medio, nos has llamado a este país de Bolivia para interceder, para pelear de espíritu a espíritu en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Levanta tus guerreros, levanta tus hijos, levanta niños, levanta prejuveniles, levanta jóvenes, esposos, esposas, viudas, viudos, huérfanos. Levanta guerreros que hablen de ti, de que Cristo vive por los siglos de los siglos. Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Papito, por tu bendición, tu paz y tu quietud. Señor, tu gozo y tu alegría, Señor, que nos das a tus hijos en este país. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú estás peleando. Tú dices, yo pelearé por vosotros. Estad quietos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.